En esta clase vamos a aprender análisis técnico de una manera divertida. Vamos a compararlo con un juego que quizá lo hayas escuchado o probablemente lo hayas jugado también, llamado Mario Bros. Vamos a ir a ver las imágenes. Y como podemos observar en la imagen que está en la pantalla, tenemos acá el famoso juego de Mario Bros. Que tiene muchas similitudes con los conceptos principales de trading. Como por ejemplo, Mario era un juego que se movía de izquierda a derecha, siendo la izquierda todo el pasado y la derecha todo el futuro. Asimismo se mueven los mercados financieros. Se mueven de izquierda a derecha, siendo la izquierda todo lo que ha pasado anteriormente y la derecha lo que está pasando en el presente. Otra cosa que se asemeja muchísimo con el juego es que se mueve de forma irregular, pero con patrones identificables. Cuando yo veo el mercado de divisas, por lo general veo movimientos que parecen no tener ningún sentido. Ahí nace el que mucha gente dice que nosotros hacemos como un juego de azar, que es prácticamente adivinar lo que va a hacer el mercado y que se asemeja a las apuestas. Sin embargo, si nosotros viéramos el juego de Mario Bros. Sin el mapa, sin el fondo, pensáramos exactamente lo mismo. Pensáramos que es un muñequito que se mueve sin sentido, de repente está por aquí abajo, de repente por arriba, de repente salta, de repente se cae y pierde. Y no tiene sentido porque no tenemos el ojo del mapa de dónde está reaccionando el muñequito. Lo que hacemos los traders es entrenar nuestro ojo para poder identificar estas zonas que en el juego son mucho más fáciles de identificar. El mercado se mueve de forma irregular, pero con patrones identificables, como por ejemplo, tal como en el juego, reacciona el mercado también a pisos, también reacciona a bloques. Recordemos que Mario de repente tenía un bloque, ¿verdad?, en el que podía reaccionar por abajo, subirse a saltar encima del bloque o simplemente podía ignorarlo, y también reacciona a liquidez abierta. En el juego son moneditas, en el mercado son zonas donde existe mucho dinero que el mercado tiene que primero ir a liquidar para luego moverse con su naturalidad. Entonces, identificar estas zonas claves donde el mercado podría reaccionar no nos está diciendo dónde va a reaccionar, sino que nos está mostrando zonas importantes donde podríamos especular una reacción del mercado. Sin embargo, puede respetarla, puede romperla o puede ignorarla. Pero teniendo claro estos puntos, nosotros podemos estar pendientes para meter una operación correcta. Entonces vamos a ver el primer concepto de análisis técnico llamado la estructura del mercado. Para eso he puesto de ejemplo a esta tortuguita que tenía sus alitas, y cuando quería subir gradas, como en el caso de esta estructura de subida que he dibujado, la tortuguita saltaba, volaba un poco y luego caía en una grada cada vez más alta. Buscaba subir gradas, hacía el movimiento repetidamente de la siguiente manera: saltaba, caía despacio en una grada más alta, luego daba un salto que le permitía llegar a un nivel más alto que el anterior y asimismo caer en una grada más alta que el anterior. Cada vez que la tortuga salta, nos muestra que nos deja puntos altos en su salto. A esto le llamaremos puntos altos de la estructura. He dibujado con negro cómo fue el recorrido de la tortuga al subir estas gradas, y cada vez que llegaba a una punta, eso se lo conoce como puntos altos de la estructura, y cada vez que bajaba a una grada, cada vez la grada era más alta, así es que se conoce como puntos bajos de la estructura. La estructura alcista tiene dos conceptos importantes de saber que van de la mano, como son que una estructura alcista tiene altos cada vez más altos y también tiene bajos cada vez más altos. Entonces, los dos conceptos conforman la teoría de lo que es la estructura alcista. Aquí tenemos el ejemplo con el mercado real. Identifico ahí un punto alto o un punto alto más alto que el anterior. Cada vez que hace un alto es más alto que el anterior, y asimismo, si yo identifico los bajos, tengo que notar que un bajo es más alto que el anterior y el siguiente bajo es más alto que el anterior para entender que estoy en una estructura alcista. Estructura bajista, en cambio, tal cual, el mismo ejemplo con la tortuguita, tenemos la tortuga saltando pero cayendo en una grada cada vez más baja que la anterior. Entonces, puedo identificar los puntos altos de la estructura, que es cada vez que la tortuga saltaba y llegaba a un punto alto, y los puntos bajos, que es en donde se asentaba la tortuga, es decir, en una grada cada vez más baja, puesto que está en una escalera bajista. Entonces la estructura bajista tiene el siguiente concepto: son altos cada vez más bajos y además tengo bajos cada vez más bajos. Recordemos que el concepto de estructura bajista tiene que tener las dos: altos más bajos y bajos más bajos. Entonces vamos a verlo con una gráfica real. Si yo puedo identificar que existen altos y estos cada vez son más bajos, tengo ya la mitad de mi concepto de estructura bajista. Tengo que ver la otra mitad, que sería identificar los puntos bajos. Tengo el bajo, bajo más bajo, bajo más bajo, bajo más bajo
y un bajo más bajo. Así es que tengo completa ya mi teoría de lo que es una estructura bajista. Asimismo puedo identificar cuando existe un cambio de estructura bajista a alcista o de estructura alcista a bajista. Por ejemplo, vamos con el primer ejemplo, que es de alcista a bajista. Veo un mercado que está subiendo, de repente empieza a bajar. Quiero saber el punto exacto cuando cambió la estructura. Entonces me voy a fijar en los altos en este caso. Tenía el primer alto, seguido de un alto más alto, un alto más alto, un alto más alto y alerta porque ya tengo un alto más bajo que el anterior. Sin embargo, el concepto aún no cambia del todo, puesto que también tengo que revisar lo que pasa con los bajos. Tengo un bajo, luego un bajo más alto, un bajo más alto, un bajo más alto y tengo un bajo más bajo que el anterior. El momento en el que tengo ya una serie de alto más bajo y bajo más bajo, podría especular que ya existe un cambio de estructura de alcista a bajista, y esto me sirve para obviamente tomar buenas decisiones conforme a la estructura nueva que se está formando. ¿Cómo sería un cambio de estructura bajista a alcista? Tengo ahí Mario, por ejemplo, bajando las gradas y de repente empieza a subir las siguientes gradas, y veamos cómo se identifica este cambio en el mercado. De bajista a alcista, lo primero que hago es identificar, por ejemplo, los altos. Me doy cuenta que tengo un alto, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más alto. Empiezo a ver una serie de altos más altos. Pero esto no se completa hasta que yo revise cómo se comportan los bajos. Tengo un bajo, bajo más bajo, bajo más bajo, bajo más bajo, y de repente empieza la serie de bajos más altos. Cuando tengo los dos conceptos, altos más altos y bajos más altos, ha cambiado el concepto de la estructura bajista a un concepto de estructura alcista. En resumen, ¿para qué me sirve identificar la estructura en el mercado? Para yo poder tomar decisiones que vayan de acuerdo a la estructura que he leído. Si he leído una estructura alcista, pues las decisiones de búsqueda deberían ser compras. Si es que veo estructura bajista, debería buscar ventas para irme conforme a la estructura bajista. Ahora vamos a revisar el principio de oferta y demanda para poder entender en qué zonas debo empezar a buscar mis compras o mis ventas. Una vez identificada la estructura, por ejemplo en este caso tengo una estructura alcista dibujada, tengo un impulso que es el movimiento largo a favor de la estructura. En este caso, repito, estructura alcista, tengo un impulso hacia arriba largo, un retroceso hacia abajo corto, un impulso hacia arriba largo que me permite ir subiendo cada vez más alto. Este impulso, también llamado fractal, lo podemos medir. Yo, por ejemplo, tomo la altura de este último impulso, puedo identificar dónde está la mitad de arriba y dónde está la mitad de abajo. En el caso de una estructura alcista, a mí me interesa la mitad de abajo, también llamada la zona de demanda. Es la zona donde existe mayor descuento, y recordando el principio de comprar barato y vender caro, yo busco las zonas de demanda para comprar. Entonces, mis zonas de demanda es la mitad de abajo del impulso o el fractal que he identificado. Espero ahí la reacción y miren cómo en el ejemplo se fue en ese punto para arriba. Tengo un nuevo impulso, por lo tanto puedo medir este nuevo fractal, puedo hallar una nueva zona de demanda que es la que me interesa para comprar, y ahí esperar mis opciones de compra. Veamos esto un poco en el mercado. Ahí tengo, por ejemplo, un mercado en el que identifico el primer impulso fue posiblemente desde aquí el bajo hasta acá el alto, luego hace un retroceso dejándome un bajo y un alto nuevo. Si yo mido este impulso, puedo identificar la zona de demanda, que es la mitad de abajo, esperar que el mercado llegue acá y haga su siguiente impulso. El mercado llega, hace su siguiente impulso, tengo el punto más bajo, el punto más alto, la mitad de abajo sería la zona verde, la zona de demanda. Espero que el mercado llegue y haga su siguiente impulso. Llega y realiza su siguiente impulso, y así puedo ir midiendo cada vez que existe un nuevo fractal, un nuevo impulso, donde está la zona de demandas, esperar que entre esta zona y ahí tomar una decisión de compra en el caso de una estructura alcista. Para esto también vamos a complementar con una herramienta muy importante y bastante común llamada Fibonacci. Fibonacci es una regla de porcentajes. Esto me dice que yo puedo medir cualquier impulso y esta regla me va a decir en dónde están los porcentajes más relevantes de esta medida. Por ejemplo, el 50%, el 61.8%, que es un nivel bastante clave en Fibonacci. Ahí tengo la referencia de cómo Fibonacci es una regla que se ajusta a cualquier movimiento y siempre se traza desde el inicio del impulso
hacia el final del impulso. En el inicio del impulso tiene que estar el 100% y en el final del impulso debe estar el 0%. De tal manera que, por ejemplo, si yo mido este impulso y el mercado regresa todo esto, ¿a dónde está regresando? Al 100%. En otras palabras, está regresando todo lo que ha subido. Si solo regresa hasta el 50%, por aquí, está regresando la mitad de lo que ha subido. Si no regresa nada, estaría regresando el 0% y sigue subiendo, ¿verdad? Entonces, yo marco Fibonacci el 100 en el inicio del impulso y el 0 en el final del impulso. Un dato clave, en Fibonacci me llega este número, que repito es un número mágico bastante común, el 61.8%, y este número me marca una zona que, fuera de que está dentro de la zona de demanda en este caso, es una zona mucho más específica que me muestra un nivel que suele respetar con bastante frecuencia. Entonces, si yo espero a que el mercado entre a la zona de demanda, pero adicional entre a la zona del 61.8 para adentro, también llamada zona OT, zonas OTs que son los puntos óptimos de entrada por sus siglas en inglés, tengo un punto mucho más específico de entrada. Revisemos, por ejemplo, Fibonacci medido en estos impulsos. Tengo aquí el inicio del impulso, el final. Miren cómo regresa justo a la zona OT y luego se da el siguiente impulso. Si yo mido el siguiente impulso, miren cómo entra a la zona OT y se da el siguiente impulso. Voy a medir el siguiente impulso. No llegó, le faltó un poquito para llegar, quizá me quedé fuera, no pasa nada. Espero el siguiente movimiento para poder tomar una decisión acertada. Ahora, la oferta y la demanda visto en una estructura bajista funcionaría de la siguiente manera. Identifico mi estructura bajista recordando que el impulso es el movimiento largo a favor de la estructura, en este caso el movimiento que cae, el retroceso es el movimiento corto que recoge, que retrocede la estructura, el impulso es el movimiento largo. Siendo este el último impulso o fractal, lo puedo medir y la mitad, en este caso de arriba, es la que me interesa, es decir, la zona de oferta, puesto que si hay estructura bajista yo busco vender, ir a favor de la estructura, pero yo busco las zonas altas, las zonas de oferta o las zonas caras para vender a un precio más caro, y ahí vienen mis puntos óptimos de entrada. Entra acá, tengo un nuevo fractal, un nuevo impulso, puedo medir este nuevo impulso, identifico la mitad de arriba que sería la zona de oferta y siempre aquí es donde busco que el mercado reaccione. Vamos a ver un ejemplo con el mercado. Ahí tenemos el mercado desarrollándose. Tengo, por ejemplo, el último impulso que va desde aquí hacia acá. Tengo mi zona de oferta que es de aquí arriba y espero que el mercado caiga en esta zona. ¿Ok? Marco el siguiente impulso. Todo esto es el siguiente impulso. Espero que el mercado llegue acá y caiga. En este caso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? No llegó a la zona de oferta y cayó, no pasa nada, sigo buscando el siguiente fractal porque el mercado siempre me da oportunidades para entrar en una zona adecuada. ¿Okay? Si a esto yo le combino con Fibonacci, recordando que Fibonacci es esta regla de porcentajes, en este caso el inicio del impulso debe estar arriba y el final del impulso debe estar abajo, lo coloco de esta manera y siempre lo adapto al tamaño del impulso que estoy buscando. Por ejemplo, acá tengo el primer impulso, regresó a la zona OT de manera perfecta y cayó. Siguiente impulso, ni siquiera llegó a la zona de ofertas. No pasa nada, marco el siguiente impulso y espero una entrada como esta, bastante precisa, y de esa manera puedo tener mucha más eficacia al momento de entrar en los mercados financieros.